Arrancamos de lleno con este análisis a fondo. Hoy vamos a desarmar un rompecabezas financiero fascinante de uno de los gigantes energéticos de nuestra región, Enel Chile. Vamos a sumergirnos en su reporte consolidado del primer trimestre a marzo de 2026. Y les aseguro algo, los números esconden un misterio buenísimo. Es el caso de estudio perfecto para ver cómo, a veces, el éxito arrollador en la operación del día a día toma un camino y la realidad financiera se va por otro completamente distinto. Toda la historia de hoy gira en torno a esta gran paradoja. Es la primera pregunta que te salta a la vista al revisar los resultados. ¿Cómo es posible que una empresa logre ganar muchísima más plata con su operación en terreno, con sus plantas funcionando a tope, y al final del mes termine llevándose menos dinero a su cuenta de resultados? Entender esto es clave para ver cómo las grandes corporaciones blindan su negocio. Suena súper contraintuitivo, ¿verdad? Pero ya verán que todo tiene una explicación. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El contraste es realmente impactante. Fíjense, por un lado tenemos el EBITDA, que básicamente es el pulso puro y duro del negocio, la plata que entra por operar, dando un salto gigante del 15,8%, alcanzando los $423 millones. El negocio base está prosperando increíblemente. Pero miramos justo al lado y la utilidad meta atribuible a los accionistas cayó un 7%, quedándose en 162 millones. Las operaciones brillan por todo lo alto, pero la ganancia final se achica. Vamos a investigar exactamente por qué. Para resolver este misterio, nuestra hoja de ruta será la siguiente. Primero, el resumen del trimestre. Segundo, el desempeño de la generación. Tercero, los resultados de distribución. Cuarto, el impacto financiero. Y quinto, regulación y deuda. Pasemos rápidamente a nuestra primera sección, para establecer los números clave de este primer trimestre. A nivel macro, la historia de este periodo es de un crecimiento que nadie puede negar. Los ingresos operacionales totales llegaron a los $1.198 millones. Estamos hablando de un sólido incremento del 8.7% respecto al mismo trimestre del año pasado. Claro, los costos de aprovisionamiento también subieron un poco, cerca de un 4,8%. Pero estos tremendos ingresos demuestran que el núcleo del negocio generó muchísimo más flujo de caja. Literalmente la maquinaria está funcionando a toda marcha. Esto nos lleva directo a nuestra segunda sección, el desempeño del área de generación. Este es el verdadero motor operativo de la empresa. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es el cambio masivo de paradigma. De toda su capacidad para generar energía, que son más de 8.800 megawatts, un alucinante 78% ya proviene de energías renovables y almacenamiento en baterías. Solo el 22% sigue siendo energía térmica tradicional. Y esto no es un sueño a futuro, es la realidad operativa de hoy. Hitos como el inicio de construcción del proyecto Azabache, allá en Antofagasta, en abril de 2026 lo demuestran, un sistema fascinante que une tecnología solar, eólica y un montón de baterías de respaldo. Y tener toda esta infraestructura verde se nota directamente en la billetera de esta división. El EBITDA del segmento de generación dio un salto fenomenal del 22%, llegando a los $386 millones. Pero el dato que rompe todos los esquemas es una movida maestra, la optimización del contrato de gas con Shell. Ese único movimiento inyectó unos impresionantes $140 millones a los ingresos operativos. Si a eso le sumas que gastaron 17 millones menos en consumo de combustible, tienes la receta perfecta del éxito. Fue una operación redonda. Cambiemos de marcha y vamos a la sección 3, los resultados de distribución. Aquí la realidad es un tanto distinta. En el negocio de llevar físicamente la energía a los hogares, los ingresos se mantuvieron súper estables en unos $432 millones. Las ventas físicas casi ni se movieron, pero ojo acá. Las alarmas se prenden con el EBITDA, que se desplomó un 18,3%, quedando en 41 millones. ¿La razón? Se les perdió más energía en el camino, pasando de un 5,8 a un 6,7%. Y para colmo, tuvieron que pagar más caro el transporte y los peajes de transmisión. Es el típico escenario de márgenes exprimidos por costos externos. Y así llegamos a la sección 4, el impacto financiero. Llegó la hora de desenmascarar por qué cayó la utilidad neta a pesar del gran éxito operativo. Aquí lo tienen, el gran culpable.
Los gastos financieros pasaron de ser unos muy manejables $26 millones el año anterior a convertirse en un golpe masivo y negativo de $78 millones para marzo de 2026. Un salto dramático. Este gasto financiero fue el ancla que terminó arrastrando hacia el fondo todo el espectacular desempeño en terreno que acabamos de revisar. Y esto ilustra brillantemente de dónde vino ese golpe. Esos 78 millones se dividen en tres grandes culpables. El más fuerte, por mucho, fue la diferencia por tipo de cambio, que les restó nada menos que $32 millones, golpeando el efectivo y las cuentas. El segundo impacto fue de 9 millones, por lo que llaman menor capitalización de intereses. Básicamente, como la enorme central Los Cóndores ya empezó a funcionar, sus intereses ya no se guardan, sino que van directo a gasto. Y finalmente, un pellizquito de 6 millones por ganar menos en las unidades de reajuste. Pura volatilidad contable y de moneda. Entramos a nuestra última sección, regulación y deuda. Vamos a ver cómo esta empresa no se queda de brazos cruzados. Pasemos a ver cómo se construye esto a lo largo del tiempo, porque la historia tarifaria reciente en Chile parece un laberinto. Arrancó en 2019 con la Ley 21185 que congeló las tarifas eléctricas, creando una deuda gigante a favor de las empresas. Luego, en 2022, se lanza la Ley 21472 para intentar contener alzas futuras con un fondo de protección. Y finalmente, llegamos a la Ley 21667 de 2024, que es fundamental, porque marca el regreso a cobrar lo que realmente cuesta la energía y establece cómo las empresas van a recuperar toda esa plata acumulada. Obviamente, esperar todos estos años golpeó muchísimo la liquidez. Pero, como les decía, no reciben los golpes de manera pasiva. Tienen armados unos verdaderos escudos financieros contra el mercado. Mantienen 170 millones en cross-currency swaps y 305 millones en forwards, destinados estrictamente a que las variaciones del dólar no los destruyan. Además, tienen otros 286 millones en interest rate swaps para controlar la volatilidad de los intereses sobre su enorme deuda de más de 3.880 millones. Es una defensa súper calculada. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es una movida estratégica magistral. Desde enero de 2025, Enel Chile decidió cambiar su moneda oficial de reporte del peso chileno directo al dólar estadounidense. ¿Por qué es brillante? Porque ese segmento de generación súper exitoso que vimos ahora vende muchísimo a clientes libres, con contratos ya fijados en dólares y de cobro rapidísimo. Así se sacan de encima el dolor de cabeza de los cobros lentos y enredados de las leyes que acabamos de ver. Al pasarse al dólar están protegiendo su rentabilidad a largo plazo. Y así cerramos el círculo hoy con una perspectiva clarísima. Hemos resuelto la paradoja. Vimos cómo un negocio verde increíblemente fuerte fue frenado solo por un momento debido a los vientos financieros en contra. Pero, con el dólar como su nuevo escudo y un abrumador 78% de su energía naciendo de fuentes limpias, nos queda una pregunta fascinante. ¿Cómo va a usar esta compañía ese motor verde imparable para navegar y dominar las tormentas financieras que, seguro, vendrán? Es un caso que seguirá dando mucho de qué hablar. Gracias por sumarse a este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima.